Adrián Vitale, ciudadano ilustre de Villa Libertador. ¿Naciste ahí? No nací ahí, me ordené de cura ahí. En el seminario, una vez que terminabas el proceso de la filosofía y la teología, se te ordenaba de diácono. Y justo en el año nuestro empiezan como a revisarse las modalidades de formación y lo que hacen es terminar todo el proceso académico, te ordenabas de diácono y te mandaban a una parroquia. Antes no era así. En el anteúltimo año te ordenabas de diácono y cuando terminabas todo el trayecto académico, ahí te ordenabas de cura, pero estando en el seminario. Ajá. Y después ibas a una parroquia. Che, Adrián, ¿en qué barrio naciste? En Ferreira. Ah, en Ferreira. Ruta 9, saliendo. ¿Sos internacional? Villa Libertador, origen Ferreira, Río Tercero. ¿Y estás viviendo en Córdoba ahora? No vivo en Río Tercero. El fin de semana que pasó, ¿fuiste al Champaquí? ¿Subiste todos los fines de semana? Todos los fines de semana me voy a alguna cascada, a buscar a mí la montaña me resetea. Me hace muy bien y la disfruto y me siento en comunión, digamos, con la altura, también con la soledad de la montaña, ¿no? Pero no vas solo. No, vamos con mi esposa. Con tu esposa. Esposa, con algunos amigos que se suman, así que, pero siempre haciendo algo. Adrián, ¿de qué trabajaban tus padres? Mi papá trabajaba ahí en Ferreira, es un polo industrial, ¿no? Sí. Mi papá trabajó un tiempo ahí en Fiat, otro tiempo, bastantes años más, en Thomson Rankon, en aquel momento, que era la última fábrica, digamos, de ¿Pistones Thomson Rankon era? Sí, y pistones, bueno, hicieron varios. Ahora ya creo que hay otra empresa ahí trabajando con otro nombre. Y mi mamá pues me gustó lo de Cortés recién el piano. Mi mamá era profesora de piano. Y nos encantaba escucharla tocar en las tardes ahí de ¿Y quién de era él o la que te llevaba a misa? Mi papá, yo siempre me acuerdo, nosotros vivíamos con mis abuelos y la que era muy religiosa era mi abuela, ¿no? Yo en realidad siempre iba a misa con mi abuela, ¿no? Pero cuando ya fuimos creciendo un poco más, hicimos la primera comunión a los 10 años. Mi papá era todos los domingos, ustedes tienen que ir a misa. El rito de la misa en esa época, cuando eran niños, por lo menos yo lo recuerdo en mi caso, era casi un rito social. ¿No te aburría la misa? ¿Por qué se iba a misa? Y a mí ¿Por qué iban a misa los niños? Bueno, yo creo que había un mandato, digamos, religioso, sobre todo de los adultos, de que si no ibas a misa te podía pasar algo, o estabas en contra de Dios, o era una cuestión así media ritualista extraña. Pero mi papá me decía eso, tienen que ir a misa. Entonces yo le decía, ¿y vos por qué no vas? Porque yo fui muchas veces cuando era chico. Y bueno, después cuando fui grande me encantaba. Pero de chico me encantaba ese parece que reconociste que te aburría la misa. Sí, iba con mi abuela, me sentaba siempre del lado derecho y del lado izquierdo estaba la puertita de la sacristía. Yo decía, ¿qué habrá allá adentro? Desde niño te dice, ¿qué habrá en el kiosco allá adentro donde salía el cura, ¿viste? Vestido? Para mí era todo un misterio ese. Y bueno, después cuando entré al seminario pude entrar y era la sacristía, no había ninguna cosa rara. ¿Y de niño te confesaste alguna vez? Sí. Bueno, cuando hicimos la primera comunión, que fue uno de los momentos más difíciles cuando somos niños, porque te tenés que declarar culpable sí o sí con una persona que no conocés o conocés poco, y que eso que le contás no se lo puede contar ni a tu papá ni a tu mamá, ¿no? ¿Y qué pecados te acordás haber reconocido o confesado? En aquel momento me acuerdo que era... ¿O inventado? No, era... Había que inventar los pecados cuando un niño... ¿Qué pecado? No, pero sobre todo, cuando uno hacía el examen de conciencia, porque tenías que hacer un examen de conciencia antes de confesarte, y uno descubría ahí realmente que eran muy pocos, digamos, y que eran en realidad repetitivos, ¿no? Entonces que no le hiciste caso a tu mamá cuando te mandó a hacer las compras, o no le hiciste caso a tu papá cuando te mandó a dormir la siesta, cosa que a mí no me gustaba. Yo me escapaba cuando todos se dormían, me iba al patio, a la higuera, en esos veranos con mucho sol y quedaba flechado. Pero eran siempre cuestiones. ¿Y los castigos que te daban era rezarte tantos Padre Nuestro o lo que sea? Sí, eran Padre Nuestro de María y... ¿Los cumplías? Sí, los cumplí. Che, Adrián, uno tiene la imagen de que, y no lo tomes a pecho, no te ofendas, por favor, de que el que terminó en el seminario era el más pavo de todo, el que no se animaba a besar a una chica, que no jugaba al fútbol. ¿Vos besaste a una chica, jugaste al fútbol? Yo estaba de novio antes de entrar al seminario
y ahí, bueno, fue todo un proceso de decisión de dejar el noviazgo para entrar al seminario. La verdad que no fue fácil, desde lo emocional. Yo sentía una cuestión muy fuerte por ese compromiso social, que lo veía canalizado por la iglesia, porque era nuestro mundo, digamos, ¿no? Ahí estaba el grupo juvenil, había llegado un cura muy jovencito, que nos marcó mucho. ¿Te acordás quién era? Sí, sí, Carlos Schickenden, un gran teólogo que ahora está en Chile. Está en Chile. Sí. Carlos jugaba al fútbol con nosotros, andaba en bicicleta, o sea, era uno más de nosotros. Y la imagen de él a mí me movilizó mucho. Yo siempre se lo digo, yo entré al seminario, o tuve ese despertar vocacional a partir del testimonio de la vida de él. Un tipo ¿Con cuántos años entraste al seminario? 18. Ujú. 18 años. No quisiera dejar pasar el comentario tuyo, Adrián, sobre la confesión tuya de niño. ¿Sos crítico respecto de que los niños se sigan confesando ante el cura? Bueno, eso a partir de mi anteúltimo libro, que es El secreto pontificio y la ley del silencio, que es una investigación sobre los abusos en la iglesia. El 95% de los curas que uno pudo abordar a partir de información utilizó la confesión para elegir a sus víctimas, ¿no? Ujú. Entonces, lo que planteo es que un niño que no ha cometido ningún delito, la idea es que, porque lo contempla el catecismo de la iglesia, no se confiese hasta que sea mayor de edad. Y que la confesión sea comunitaria, que eso está contemplado en el catecismo. Cuando son muchos se pueden confesar En grupo. en grupos, digamos, una confesión comunitaria. Entonces, de esa manera uno logra prevenir la posibilidad de que los chicos se puedan encontrar con un pederasta, ¿no? Ujú. Los pederastas existen, los pedófilos están metidos en la iglesia, la gente todavía espera sanciones mayores a las que ya hubo. Hay, según los datos, hay un 10%, digamos, de pederasta en la sociedad, digamos, y la iglesia no es ajena a la Es sociedad, por lo tanto tiene esos porcentajes también. ¿Y vos crees que los curas pederastas han utilizado la confesión como modo de manipulación? Sí, sí, elegían a sus víctimas, indagaban si eran huérfanos, con quién vivían, veían el grado de vulnerabilidad afectiva. A ver, un pederasta en la iglesia, un pederasta en cualquier lado es grave, pero en la iglesia es mucho más grave, porque tiene un montón de elementos. Tiene los chicos de una institución que tiene un colegio, en muchos de los casos los sacaba el cura a confesar cuando estaban en el aula, y la maestra que le va a decir si se va a confesar, ¿no? Si ya lo tenían seleccionado y los elegían. Pues digo, no estoy en contra de la confesión, pero sí como un acto de mayores, digamos, ¿no? Cuando vos tengas 18 años y te querés confesar, ningún problema, pero no un niño. Está bien. Lo ha dicho como muy suelto de cuerpo. Es terrorífico lo que acaba de decir Adrián. ¿Tenés pruebas de eso? El libro, digamos, en el que se basa todo este ensayo, digamos, esta investigación, hay 7 testimonios. Es muy contundente porque es la primera vez que las víctimas deciden escribirlo. Yo lo transcribo en el libro, pero es con nombre y apellido. O sea, a mí me abusó fulano de tal, en tal lugar, a mí me pasó esto, hice la denuncia, nunca tuve respuesta, o una respuesta media. Las víctimas, bueno, y en muchos de los casos hay condena, por ejemplo. Ujú. Yo estuve en contacto con gente del Próbulo en Mendoza, que eran los niños sordos, digamos, Sí, ¿no? Abusados. ¿Condena de quién? ¿De la iglesia o de la justicia? No, de la justicia, de la justicia. La iglesia en eso ha sido muy flexible porque considero Casi que... benévola. Sí, sí, pero yo considero que lo planteo en el libro, que es la tesis del libro, que la iglesia tiene un problema con el cuerpo. Y esa concepción antropológica y cosmológica viene del siglo IV, cuando la iglesia se separa del evangelio y de la concepción semita. La concepción semita antropológica es la unidad existencial. Entonces, y la concepción antropológica occidental, después de que San Agustín incorpora el platonismo, que es la división de los mundos, mundo sensible, mundo de las ideas, el cuerpo es malo, el alma es buena, lo que pasa en el cuerpo no importa, lo que pasa en el alma sí. Entonces esa víctima abusada, si no perdona al abusador, se va a condenar. Porque lo que pasa en el cuerpo no es importante. Entonces esa concepción creo que nos hizo mal y no se puede salir de ese eje, porque si hubiese sido grave para la iglesia esa perspectiva, hubiera intervenido rápidamente. Adrián, en tu libro hay una búsqueda que se basa en hechos ciertos, que es una búsqueda casi periodística la que tenés. Hay relato, hay historia, pero también hay doctrina. Vos sentás un pensamiento ahí
¿Hasta dónde llegaste con eso? ¿Alguna vez fuiste y le dijiste al arzobispo de Córdoba, estamos mal, andamos como un culo en esto? No teníamos la posibilidad de llegarnos, digamos, a esa instancia. Porque hubo hechos palpables acá que se escondieron. Acá hubo muy poco. Mira, cuando sale el libro, les cuento, ¿se acuerdan de la película Primera Plana que gana el Oscar? Sí. Bueno, la información, la mayor información de la película o el contenido de la película se la da Tom Doyle. Tom Doyle era un sacerdote americano que estaba en la embajada vaticana, y que cuando llega Pío Lagui a Estados Unidos, después de la dictadura argentina, es premiado con la segunda embajada más importante en el mundo, que es Estados Unidos, y surgen los primeros casos de abuso en Boston, y que le dice, bueno, a ver, fíjate cómo se puede resolver esto. Y Tom Doyle, ¿qué hace? Un tipo inteligente, busca gente idónea en el tema. Entonces lo busca a Richard Sipe, que era un monje que era homosexual. Entonces le dice, mira, yo hace 20 años que vengo trabajando con los curas abusadores, no hay forma de resolver el problema. La ciencia no ha encontrado una medicación o lo que sea para poder resolver el problema. Hay que echarlos, no hay otra. ¿Quién dice eso? Eso le dice Richard Sipe, sí, el monje psiquiatra que trabajó en estos institutos para recuperar, digamos, a estos curas con estas tendencias. Y cuando él le dice esto a Pío Lagui, lo echan a él, ¿no? Dice, Juan Pablo II no quiere echar a nadie. Yo entiendo en mi tesis, que lo expongo, que el problema es porque no era grave. O sea, vos no vas a echar a alguien porque una situación no la consideras grave. Ahora, si la consideras grave, te vamos a echar. Por ejemplo, hace poquito Francisco excomulgó a un arzobispo, Viñolo creo que es, en Roma, porque cuestiona al Papa. Bueno, esa opinión lo considero grave. Ahora, no consideran grave lo que pasa en el cuerpo de niños o de adultos, digamos, ¿no? Si no se echaría a alguien, no se lo excomulgaría porque es tan grave una opinión en contra del sumo pontífice como también el abuso en los cuerpos de niños o de adultos. Hablaste de los menores abusados en la iglesia, aludiste a la homosexualidad en la iglesia. Hubo casos en Córdoba de sacerdotes muertos de SIDA. Conozco 3 al menos. Uno muy cercano al arzobispo de Córdoba en su momento. No trascendió nunca nada de todo eso. Yo me acuerdo, yo estaba en los últimos años de formación. ¿Y por qué debería haber trascendido? No, sin nombre, sin nada. Jorge, yo vi títulos de La Voz del Interior que decía, asesinaron a un albañil homosexual. Sí, también dice, allanaron a un empresario, es decir, no... Bueno. No, pero el tema ahí vos sabés que lo más grave, como decís vos, no fue tanto... A ver, SIDA podía tener cualquiera en ese tiempo como en este tiempo. Lo grave fue el debate de la iglesia, ¿dónde lo llevamos a morir este tipo? Claro. Pero que no, murió el cura de SIDA. Ese fue el debate más cruel. ¿Dónde lo escondemos? Digamos? Uno murió abandonado. Bueno. Llegaron tarde. Pero el tema fue ¿dónde? Ese fue el debate cruel, digamos, ¿no? Digo, cuando vos tenés estas concepciones antropológicas, donde hay que salvar, donde el cuerpo no importa, hay que salvar el alma o la institución, pasan estas cosas. Y el Papa Francisco, ¿qué onda con este tipo, con este tema, o cuando era Bergoglio en Argentina? Y a mí me parece que el problema que tenían las autoridades eclesiásticas era un documento que había confesionado Juan XXIII en 1962, que era Crimen Solicitaciones, donde era el protocolo de qué hacer en los casos de pederastía. O sea, y todo estaba, y estaba bajo secreto, por eso nadie podía opinar. Todos tenían que callarse. Entonces, muchos, respetando eso, no decían nada sobre ciertas situaciones. O lo obviaban, o ya vamos a ver, o buscaban el silencio si era una familia muy cercana a la iglesia. Bueno, lo vamos a cambiar de lugar, vamos a sancionarlo. Se intentaba ahí buscar medidas salomónicas, pero estaban todos en esa. Los superiores y los obispos en ese secreto. Cuando muere en el 2019... que se suicide el cura Lorenzo en La Plata, cuando lo van a buscar para meterlo preso, se suicida, que el arzobispo de La Plata era el Tucho Fernández, que ahora está en lugar que ocupó antiguamente Benedicto XVI, que maneja la doctrina, digamos, de la fe. Francisco levanta el secreto pontificio. Entonces, al levantarse el secreto pontificio, ahí se puede hablar de los casos de pederastía. Entonces la iglesia, hoy, cualquier obispo, si quiere, puede denunciar públicamente o eche este cura porque
desde Roma se hizo el trámite y se concluyó que había que echarlo, como lo hizo Ñañez con el cura de Jesús María, ¿no? Y lo informó públicamente. Adrián, la iglesia no solamente ha cambiado porque el cura ahora da la misa de frente, porque no se hable más en latín, aunque existen los que añoran eso, sino que hay cosas prácticas que han cambiado, pero sigue teniendo cosas, yo le diría, no siendo católico, casi trogloditas que vienen allá y sin explicaciones. Y te voy a preguntar algo que tiene que ver con vos. ¿Padeciste el cinturón en el seminario? Es el silicio. El cinturón de silicio. En realidad cinturón de silicio. El silicio es un cinturón con púa. No, pasaba que... es como un cinturón grueso, así, pero con púas. Para evitar las elecciones. Entonces vos te lo ponías en la cintura y eso te hacía doler. Entonces si vos tenías dolor físico, se suponía que no ibas a tener ningún tipo de excitación porque estabas sufriendo. No, pasó que desde que yo entré al seminario, yo no hice uso de mi sexualidad. Ajá. Y si vos no haces uso de tu sexualidad, ni siquiera masturbarte, nada, una vez al mes tener una polución nocturna, porque el organismo, la biología sigue funcionando y el cuerpo sigue generando semen. Un chico de 18, 19 años se genera como genera cualquiera, o como una monja, por más que haga los votos de castidad, va a seguir ovulando, digamos, porque la biología sigue funcionando. Pues a mí me pasaba que una vez al mes tenía una polución nocturna con un sueño erótico y yo me sentía re mal, me sentía en pecado, entonces lo confesaba. Bueno, y como era reincidente, entonces de penitencia, el confesor me dio ese silicio, ese cinturón, digamos, y el tema seguía, una vez al mes seguía igual. Entonces me di cuenta que la cosa iba por otro lado y ahí empecé a pensar que la cuestión antropológica tenía otro sentido y que lastimar el cuerpo no era una solución. ¿Ahí entraste en contradicción? Ahí empecé a pensar, digamos, ¿no? Empecé a pensar, por eso después reivindico mucho el tema del erotismo como parte de la biología humana, ¿no? Y que creo que era lo que me salvaba, me equilibraba y me hacía bien. Uno de mis libros que no salió todavía y que hace años que está ahí pendiente, se llama Sabores Prohibidos, y donde hablo de esto, digamos, ¿no? Un libro de poesía donde abordo toda la cuestión erótica del ser humano y de alguien encerrado donde tenía prohibido pensar en eso, digamos, ¿no? La pregunta a esta altura para Adrián sería, ¿seguís siendo católico? Pero no la conteste porque ya la contestaste en otro programa en estos estudios. ¿Seguís siendo católico? ¿Educaste a tus hijos en el catolicismo? ¿Cómo uniste todo esto que pasó con la vida familiar? Bueno, yo soy cristiano, yo sigo al Carpintero de Nazaret, no a la institución monárquica del catolicismo, digamos, que el Estado Vaticano es un Estado, el Papa es el presidente de ese Estado, es el monarca absoluto. Y bueno, no sigo esa monarquía, sino sigo al Carpintero de Nazaret, al que no tenía donde reclinar la cabeza. Cristiano, exacto. Cristiano. Y a mis hijos los llevamos a una escuela parroquial, intenté acompañar en la formación con conceptos claros, pero siempre dejé que cada uno interpretara. De hecho, ninguno practica la fe, digamos. Uno cree en la teoría de la evolución, el otro es crítico, y me parece bárbaro que tengan siempre un pensamiento que vayan, digamos, desconstruyendo los dogmas, porque los dogmas siempre son inseguridades que nos impone el poder. Sí, eligiendo. ¿Te pudiste casar por iglesia? ¿Querías casarte por iglesia? Bueno, me llegó la dispensa después de 10 años y pudimos casarnos por iglesia. Las condiciones de la dispensa eran muy medievales. Prácticamente tenía que ser en secreto, en un sótano lejos de la comunidad donde yo había estado, que era Villa Libertador. Y bueno, fue todo al revés, ¿no? La verdad que lo hicimos con todos los amigos, celebrando esa historia que fue una historia nuestra. Y la verdad que fue muy, muy, muy lindo. Te quedó una duda, sí, mientras veíamos el video. Me quedé pensando y ¿todavía existe la barbaridad del cinturón de silicio? ¿Todavía se lo aplican? Todavía sigue, sobre todo en muchas instituciones que han progresado poco también, ¿no? En el tema de esta relación. Cuando hablas de instituciones son órdenes. Son órdenes religiosas. Yo estoy acompañando a algunas religiosas ahora que han salido y que han tenido algunos problemas.
y el cilicio sigue siendo una práctica. Hombres digamos, y mujeres. Hombres y mujeres. Sí, Curas y monjas. sí, sí. Sigue siendo una alternativa, una práctica. Hace poco, me parece que fue en Entre Ríos, en Paraná, que se hizo el allanamiento al convento de las Carmelitas y bueno, justamente por todos estos elementos que se consideraron de tortura, digamos, ¿no? Son de tortura. Adrián, un tipo sensible, inteligente como vos, ¿se bancó semejante tortura? ¿Cómo te sentías? El tema es que vos estás ahí, nosotros, o en mi caso, yo hablo de mi experiencia, ¿no? 7 años levantándote yo me levantaba a las 5, ¿no? A las 5, rezando, meditando, estudiando, almorzaba, hacía algo de deporte, estudiaba, la misa, cenaba y te acostaba durante 7 años. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros no accedíamos, había un solo televisor, me acuerdo, ¿no? O sea, no sabíamos lo que pasaba afuera. La hiperinflación. ¿Esto era el seminario en Loreto, sí, en el Mayor de Córdoba? Sí, digamos, la realidad era esa, digamos. Pero bueno, quizás eran los criterios de aquel momento, digo, yo no lo juzgo. No, digo pero, que Adrián, permitime que te Sí. recuerde que el celibato, por ejemplo, era una condición prioritaria para entrar al sí, si no, seminario. no podías entrar. O sea, si no estabas de acuerdo, no podías entrar. Entonces, bueno, de algún modo, es decir, determinados ritos de vida que llevaban dentro de un seminario, como un militar entra a una infantería de marina y sabe que tiene que arrastrarse en el barro porque va a tener que desembarcar. Usted o quien entra a un seminario sabe cuáles son las condiciones. Sí. prioritarias de... Una cosa es el celibato y otra cosa son estos elementos. Sí, ¿no? claro. Son dos cosas distintas que nunca se manifestaron y tampoco eran públicas, eran en confesión, en acto privado. Era la sugerencia del si a un marino, para que se revolcara en el barro, lo picaneaban, era una cosa parecida a esta. Sí, yo no he hablado de te digo porque tortura. La figura no sé si es la justa, pero ¿cómo te sentías? ¿Qué el tema, a ver, uno tenía... Yo no he aprendido muchas cosas y yo siempre digo, el haber estado de adentro, bueno, perdimos de vivir muchas cosas. Pero bueno, vivimos otras cosas que otros no viven lo que nosotros vivimos, ¿no? La posibilidad, digo, de leer mucho, de relacionarnos y conocer un montón de gente importante. Yo me acuerdo que ahí lo conocí a Samuel Ruiz, el arzobispo de Chiapas, para los 20 años de Angelelli, que fue una de las cosas que me hizo ruido ahí, que venían todos los obispos latinoamericanos para los 20 años de Angelelli y en la misa no participó ninguno de los obispos de Córdoba, ni Prima Testa. Y nosotros tuvimos una charla con Samuel Ruiz, a mí me encantó. Y ahí ¿Que se alojaban en el seminario los que se alojaban en el seminario. Y ahí, bueno, por ejemplo, descubrí la historia del subcomandante Marcos, que la contó Samuel y nos contó a nosotros, ¿no? Que Marcos lo frecuentaba mucho al arzobispo. Y que cuando muere el arzobispo, cuando muere el obispo Samuel Ruiz, escribe Marcos, digo, los que te fueron a ver, no te fueron a ver para despedirte, sino para asegurarte de que estás muerto. La verdad que, bueno, uno aprendió un montón de cosas y yo las valoro muchísimo y me sirven también para la vida. Pero me parece bueno que es una institución que va a tener que empezar a ayornarse a la realidad. Si no, se transformará, como siempre digo, en una pequeña secta europea, ¿no? Porque allá está el poder. Adrián Vitali, para ir cerrando el tema de celibato, matrimonio, pareja, etcétera, ¿qué porcentaje considerás vos de los curas que, a pesar del celibato, efectivamente tienen relaciones sexuales? Hay un informe de Jesús Sánchez, un español, que hizo un laburo de campo importante, y él decía que hay un 65% de curas heterosexuales que ejercen con mujeres adultas, un 15% de homosexuales, un 10% de pederastas y un 10% de célibes. Que en realidad, si uno un traslada... 10%, sí, casi nada. si eso lo traslada a la realidad, es lo que pasa en la vida humana. En cualquier comunidad hay gente que no tiene pareja, que no le interesa la sexualidad. Y frente a esa situación, la iglesia se rasga la vestidura, salvo que esas relaciones sexuales de los sacerdotes en ejercicio se hagan públicas. Exacto. ¿Por qué? Porque si suceden para la iglesia es un pecado. Y los pecados se confiesan. Y se confiesan en la iglesia, no se confiesan afuera. Por eso cuando surgen los casos de abuso y las víctimas empiezan a denunciar, ¿el problema cuál fue? Che, pues es un problema nuestro. Lo resolvemos nosotros. Entonces cuando empiezan a ir a la justicia, ahí se arma el problema. Porque las víctimas, cuando hacen la confesión pública,
terminan desnudando al victimario. Se le hace muy difícil después encubrirlo. Así pasó con Gracie, fíjate todo lo que hubo que batallar con Gracie para que estuviera preso. Y sigue siendo cura Gracie, ¿eh? Ujú. O sea, Pero- va a salir en el 27, va a seguir siendo cura. 2 años y sale. Pero Bergoglio en Argentina no recibió a las víctimas de Gracie. A ninguna de las víctimas, gracias. En realidad, a ninguna de las víctimas de Argentina. Cuando Sí. fue arzobispo de Buenos Aires, pues yo estuve muy cercano a un montón de gente que acompañamos, pero a ninguna. En cambio, como papa recibió a muchas víctimas de distintos lugares donde él visitó, que por ejemplo en Irlanda, en muchos lugares que fueron, él sí las recibió. Pero acá en Argentina no, Adrián- siendo arzobispo de Buenos Aires. Adrián, ¿qué pensás del celibato? Sé lo que pensás, pero ¿sería una solución el celibato para todos estos inconvenientes? No, son dos cosas distintas, ¿eh? Por eso Una te lo cosa es el planteo celibato así. y otra cosa es la perversión. Por eso te lo planteo. Sí. Porque muchos dicen con el celibato se evitaría. No, porque yo fui célibe todo ese tiempo y jamás se me cruzó abusando de un niño, digamos. O sea, a ver, yo creo que me parece que tiene que ser optativo, una elección que cada uno puede hacer, no forzarla, y tener un buen diagnóstico psicológico a los candidatos, que en la iglesia de Córdoba eso se está dando. Por eso han disminuido muchísimo los ingresos. Cuando nosotros ingresamos al seminario éramos 250 más Ahora o está menos. vacío. Ahora hay 20. Digamos. Evidentemente, bueno, ha ido evolucionando en esto y dando respuesta en esto, ¿no? El inconveniente, como le dicen a algunos, para mí es el delito. No se limita solamente a párrocos, a sacerdotes de la Iglesia Católica. Cada tanto parece un evangelista. Porque es el mismo esquema de poder. El que abusa, la conducta del depredador, la conducta del abusador es una conducta de depredador. El depredador siempre depreda si sabe que no va a ser depredado. Entonces elige, busca el momento, es lo mismo. Y el criterio que usan, que aparece en muchísimos de los testimonios, a Dios le gusta esto, Dios quiere esto, Dios lo ve bien a esto. O sea, lo incorporan a Dios en el elemento del abuso. Adrián, si hubieran instituido... Por ejemplo, en la película, en la serie El Reino, yo charlé mucho ahí con la escritora, que salieron a matarla cuando la serie plantea el pastor que abusaba, digamos, ¿no? Y me dice, Adrián, te lo juro, me dice, es lo más liviano que pusimos. No sabe lo espantoso que es. No quiere decir que sean todos así, pero el esquema de poder sucede y los peores están en todos lados y cuando tiene este poder es tremendo, ¿no? ¿Sin celibato te hubieras quedado en la iglesia? En aquel momento sí, porque yo me voy porque mi esposa está embarazada, porque Alejandra queda embarazada, pero en aquel momento sí, yo no me fui porque quería ser papá ni nada de eso. En aquel momento sí, hoy no volvería. Siendo cura, embarazaste a tu mujer. ¿Estabas enamorado o borracho? Estaba borracho y enamorado. ¿En ese orden? En ese orden. Fue en una peña. En la peña del cura Vasco, que era una peña No me solidaria. digas que había un trío con el cura Vasco, porque ya me levanto y... No, era hermoso. Entonces, Lo más posible es que el Vasco también haya estado con alguno. no, bueno, el Vasco ni hablar. Estamos con el Vasco y el Nico Alessio. Oh, mirá vos qué No, no. cuenta. Y entonces era sábado, eran como las 4 de la mañana y yo tenía misa el otro día. Y entonces le digo, Alejandro vivía acá en la avenida Colón, te llevo, yo tenía un R12 que por ahí anda, por ahí no anda, le digo, te llevo. Entonces me dice, cuando llegamos ahí al departamento, me dice, no te vas ¿Ya tenía hábitos de ¿Ya era monja ella? No. No. Ella era catequista Catequista. en el Buen Pastor, en la cárcel de mujeres. Ah, mira. Entonces yo te llevo hasta el departamento y yo me voy, le digo, estoy reventado, mañana tengo misa. Entonces cuando llegamos, me dice, no te voy a ir así, tomate un café. Entonces me apaga el auto, ¿viste? Y el auto andaba de vez en cuando, ¿viste? Porque tenía los platinos regastados. Entonces me hacía un frío, me acuerdo, el 4 de octubre. Y bueno, tenía un sillón, yo me tiré ahí, me hice el café. Cuando se me acerca, yo tenía unas lagañas, porque tenía lente de contacto. Y me dice, ¿tenés unas lagañas? Y cuando se me acerca, y quizá... Cagaste vos. Espera, antes de seguir contando, vamos a recordar cómo refrescaste tu memoria sobre este tema.
Digo, ¿cómo la conociste a tu mujer? ¿En qué condiciones? ¿Iba a la iglesia? No, ella sí. Alejandra era catequista en el Buen Pastor, ¿recuerdan la cárcel de mujeres? Sí. Y yo estaba en Villa Libertador y tenía muchos de mis feligreses presos, entonces los visitaba en la cárcel. Después, con el tema de la delincuencia juvenil, también había muchos chicos detenidos. Empecé a trabajar en los institutos de menores, ella también, y ahí la conocí. ¿Te enamoraste? Y la verdad sí, porque el amor sucede, no depende de méritos ni de virtudes, acontece y uno elige si quiere concretar eso o no, pero yo creo que el amor es eso, el amor está más allá el amor es lo más incivilizado que hay, el que pretenda civilizar el amor se equivoca, entonces me parece que es una experiencia que uno se anima a vivirla o no, y el amor nunca muere o cambia de lugar o de proyecto, tampoco es una tragedia el desamor, digamos, son todas experiencias de aprendizaje de la vida. Pero creo que el amor es eso, digamos, es el aventurarse a ir hacia el otro confiando absolutamente en lo que está haciendo. Y es una experiencia, por lo menos es mi experiencia. Dijiste, Adrián, que antes de casarte o antes de esta relación con tu actual esposa, tus conocimientos, tu experiencia sexual eran casi mínimas. A partir de ese momento, ¿empezaste a aprender todo lo relativo a la sexualidad? Fue un reencuentro con mi cuerpo. A partir de ese beso, primero cuando ella me dice tener la lagaña y yo le digo, ¿es pecado besar a alguien que se ama? Y ella me dice que no y acontece el beso. Y cuando acontece el beso, tuve la sensación de liberación y de que no pasó nada, ¿no? De que nadie bajó a castigarnos. Para mí fue una revelación, puede ser algo tan pavo que estoy contando, pero para mí fue una cuestión liberadora, ¿viste? Eso para vos. ¿Y los demás qué habrá ocurrido? Bueno, Alejandra se quedó mal, yo me quedé muy bien. La verdad que para mí fue muy lindo, fue un reencuentro con mi cuerpo y que mi cuerpo se reencontraba con otro cuerpo. Para mí fue muy, muy lindo, fue volver. Y creo que la sexualidad es una cuestión profundamente instintiva. La sexualidad tiene esa sabiduría de la especie que nos permite relacionarnos de manera amorosa y vivirla con plenitud. Y para mí fue un descubrimiento, un redescubrimiento volver a eso. Y después fuiste y se lo contaste al arzobispo, al cardenal Primatesta. En realidad me llamaron. ¿Cómo se enteraron? Porque... ¿Lo confiaste a alguien? No, yo era muy reservado en eso. Alejandra le cuenta a una amiga del pueblo y se ve que la amiga le cuenta al cura del pueblo y el cura del pueblo le manda una carta a Primatesta. Acá en el pueblo... ¡Qué botonazo! Dirían ahora los chicos. Entonces, dígame, podría haber llamado, pero bueno. Entonces le dice que en el pueblo hay una chica embarazada que se dicen que es del cura de Villa Libertador. Entonces ahí me llaman y cuando llego, me acuerdo Primatesta siempre estaba con un sobre papel madera, con una sotana negra. Entonces me senté del frente y me dice, han llegado una carta, dice, diciendo que dejaste embarazada a una chica, ¿es verdad? Sí, es verdad. Entonces, bueno, se ve que la modalidad era mandarte a hacer un retiro espiritual. Y le digo, pero ¿qué retiro espiritual voy a hacer? Le digo, sí. Me estás separando de mi mujer y mi hijo. Está embarazada. La verdad es que yo he tomado la decisión de dejarle, digo, y de ver cómo acompañamos el proceso en la comunidad. Así que bueno, fueron 15 minutos ahí de charla. ¿Qué te ofreció Primatesta? Y me dijo, mira, podés seguir siendo cura. Y la verdad que eso a mí me sorprendió, ¿viste? Después de haber estado en el seminario, ¿viste? Pero... Y me dice, no, bueno, pero te mandamos a otro lugar, a Europa, a cualquier otro lugar, con la condición de que, vos no los veas más y nosotros le vamos a pagar la cuota alimentaria, ¿no? Y yo le dije, mire, la verdad yo no me animo a andar por el mundo sabiendo que tengo a ese hijo que elegí yo y que no puedo decir que soy el padre. ¿Y qué te dijo él? Entonces me dice, si hubiese sido en otro lugar, en África, quizás no hubiese habido problema. Y le digo, me da pena que me tenga que ir, porque yo no es que decidí irme porque ella estaba embarazada, digamos, sino porque no se podía seguir en la iglesia así, ¿no? Porque la verdad que mi vocación de servicio a la comunidad, que es la que sigo teniendo, no está en discusión y mi servicio eclesiástico tampoco, ¿no?
Pero bueno, eran las reglas del juego de aquel momento y de este momento también. Y bueno, son decisiones de aprendizaje que uno va haciendo en la vida. Y la verdad que la vida es corta y hay que vivirla de la mejor manera posible, ¿no? Y esa contradicción brutal, tremenda, como hombre que te plantaste y dijiste, me estoy mutilando, no estoy siendo pleno, y que te encontraste con vos mismo, ¿fue el motivo fundamental para irte de la iglesia o había otras razones ya? No, mira, porque muchos te dicen, che, tuviste 7 años adentro, no te vas a dar cuenta. En realidad, los distintos procesos biológicos de la vida tienen distintas miradas del mundo. Yo a los 30 años empecé a mirar el mundo desde mi cuerpo, cosa que nunca lo había hecho. Cuando sos joven o adolescente, tenés una mirada más idílica. Quizás por eso pude estar esos 7 años o 10 años sin ejercicio de la sexualidad, digamos, una cuestión más intelectualizada. Yo sentí que a los 30 años mi mirada del mundo la hacía desde mi cuerpo y que mi relación con el resto era desde el cuerpo. Y por eso fue esa decisión. No fue traumática para mí, ¿No? Ni fue una contradicción, fue un proceso creo que natural y me Adrián, sentí muy bien. A lo largo de la charla surgió una palabreja, la palabra monja. Todas estas cosas, todas estas historias de relaciones sexuales, ¿en las monjas también existen? Sí, existen. Sí. Lo que pasa es que en esta sociedad machista en la que vivimos no se visualizan muchas cosas que pasan en los conventos. Yo estoy acompañando ahora una religiosa que dejó y ella denuncia abusos de las superiores, digamos, ¿no? Y se da todo lo que se da. ¿Abusos sexuales? Abusos sexuales, sí, de las superiores. No es de acá de Córdoba, es de otro lugar, y ella hizo la denuncia civil, pero también canónica, ¿no? Bueno, y ahí está dando vuelta el tema, digamos, ¿no? Pero digo, sucede en todos lados, digamos, ¿no? ¿Cómo llegó a vos? ¿Puedo saberlo? A través buscando en internet, a través del libro, El secreto pontificio de la ley del silencio, y le sorprendió que en los testimonios no hay ninguna mujer. Uh-huh. Es una cosa llamativa. Pero la visualización, digamos, de la gente que me acompañando son de varones, digamos, ¿no? Imagino que hay un montón como en el caso de ella, ¿no? Che, ¿te sentís no una vez raro, un cura raro? Porque te siguen diciendo cura y se reúnen con los que firmaron alguna vez esos acuerdos definitorios. Los 14 del libro de Guillermo Mariani, por ejemplo. ¿14 eran? No, éramos 5. 5. 2 murieron. Sí, Guillermo, ¿y quién más murió? El Quito no estaba en el libro. El Quito presenta el libro, con el lagarto Guisardi. ¿Los fallecidos quiénes son? Es el Elvio Alberione, sí, de San Francisco, y el Lucio Olmos, que también es ahí de... ¿Murió Lucio Olmos? Murió Lucio. La verdad que nos sorprendió todo, porque siempre lo veíamos tan bien, y se ve que tenía una enfermedad que nunca la manifestó y falleció. Y después del libro y de compartir tantas experiencias, ¿siguen compartiendo experiencias? ¿Se siguen juntando? La verdad que después de eso no nos juntamos más. Creo que uno de los elementos, de los motivos fue que teníamos el lugar que era la cripta, donde estaba el Quito, y cuando lo sacan al Quito, bueno, el Quito se va, viene Víctor H, después cuando Víctor se va, no nos permiten juntarnos más en ese espacio. El eje del libro era el divorcio. No, el eje del libro Cinco Curas, sí. No, eran 5 historias, desde el 55 hasta el 82. Que abandonaban, dejaban los hábitos. Contando las experiencias que cada uno había tenido en esos momentos históricos en la iglesia. El Elvio Alberione contaba la revolución del 55, digamos, ¿no? El Lucio... A propósito de Alberione, si hubiera sido cura o sacerdote, vos, en la década del 70, ¿hubiera sido un cura montonero? Seguramente porque, tengo esa sensibilidad por la opción y por jugármela, digamos. No me gustan las comunidades ni lo establecido. La verdad no me siento cómodo en las seguridades. Pero sí me siento cómodo organizando desde las bases, con las comunidades, los proyectos liberadores, digamos. Donde hay un acto de injusticia, hay que liberar ese proceso de injusticia, digamos, ¿no? Y seguramente hubiese corrido el riesgo de muchos de los que la pasaron mal, seguramente. Vos sabés que la equivocación sobre el primer libro es porque no lo leí. Y estaba convencido que era el divorcio, el eje, o el fin del matrimonio de ustedes con la iglesia. Puede ser eso. Pero no, eran 5 testimonios. Vos sabés que nosotros nos enteramos de cómo quedó el libro cuando cada uno presentó las historias. Para no condicionarnos, nadie contó qué había escrito.
y salió una cosa, la verdad, fuerte, que tuvo una recepción muy grande en la comunidad, en la gente. Vamos a seguir recomendándolo. 5 curas, confesiones silenciadas. Está agotado. ¿Está agotado? Sí. Bueno. Y el otro es el secreto pontificio. La ley del silencio. Y el último es ensayo sobre la muerte y el tiempo. Ensayo sobre la muerte y el tiempo. Hubo un obispo, vamos a ir con el tema más casi banal de toda esta Déjame, antes entrevista. que cambiemos Sí. el tema, quiero insistir sobre una pregunta que le hiciste vos. Si hubiera sido montonero en su época, Dale. ¿fueron más de los que se supo? ¿Hubieran sido más? A ver, ¿cuánto era el compromiso de la iglesia? ¿Había más allá del tercermundismo, gente comprometida con esto, una ayuda, esconder gente? Bueno, había un guardar montón de catequistas comprometidos. Yo me acuerdo del cura de mi parroquia, el padre Quelo, que era cuando hacían los paros, la gente fía, él iba y les hacía la comida, la olla popular, y muchas veces los perseguía y se escapaba por los techos de las casas. Muchas veces pasó por el techo de mi casa para poder escaparse de los militares. ¿Cómo era el apellido de Quelo? El Quelo Yacacle, falleció creo que el año Yacacle, pasado. sí, lo conocí. Bueno, él fue mi párroco, él me bautizó, me confirmó, o sea, un tipo, y después tuvo que exiliarse en España, digamos. Fíjate vos que tu historia tiene coincidencias, por ejemplo, con la de Mariano Oberlin. El mismo barrio, comercial Libertador, al lado, sí. un padre desaparecido, filo montonero. Es que, a ver, hoy se ve por ahí en los montoneros, viste, una cuestión peyorativa, pero era un compromiso con los pobres. Lucio Olmos, que era el cura de Villa Urquiza, decía, ¿sabes por qué la gente no lo quería a los militares? Porque los montoneros venían, repartían juguetes y los militares venían y se los sacaban. O sea, era un choque, digamos, de una cuestión afectiva, digamos. Era una cercanía con la comunidad más sufriente. Y bueno, después, el tema yo no estoy de acuerdo con el tema de la violencia de armas, ¿no? Pero bueno, son coyunturas. Pero dijiste que hubiera sido montonero porque... No, está bien, no sé si montonero, pero sí un compromiso concreto en la comunidad, digamos. ¿Hubieras agarrado armas? No. A ver, uno hoy puede decir que yo siempre hablo, mira, después que estuve en los campos de exterminios en Polonia, yo siempre digo que una cosa es lo que uno piensa y otra cosa son las circunstancias, ¿no? Que son las decisiones que uno tiene que tomar en la vida y que no sabes qué vas a tomar. Entonces uno plantea cosas que hoy entiendo que jamás lo haría, ¿no? La violencia para mí es un recurso de los limitados. Ahora no sé si lo haría. La verdad no tengo idea. Me parece que hay otros recursos. Yo me siento más seguro en otros recursos, como la palabra, como el convencimiento, como la discusión. Quizá en aquel momento se podía dar, la verdad que no sé. Pero digo, en mi presente lo intento siempre vivir de esta perspectiva, ¿no? Hablando de la palabra, siendo cura, visitaste al asesino Roberto Carmona en la cárcel. ¿Pensabas que era redimible? Pensaba que era redimible, pero también descubría en esas charlas que tenía una patología muy, muy severa, ¿no? Porque por ahí ¿cuál es la característica del psicópata? Es la seducción. Un seductor es. Un seductor, el tipo leía, y yo me acuerdo que estaba en la reja, ponía una mesita y hacía huevos duros y comíamos con sabor. Y por ahí el tipo estaba mal, ¿viste? Entonces, ¿sabes qué me gustaría? Dice, que llegara el fin del mundo y ver a la gente, dice, corriendo, y sobre todo a esos poderosos con los maletines, muertos de miedo. O sea, lo que el tipo quería era ver a la gente muerta de miedo, digamos, ¿no? Y una vez me dice, creo que fue una de las últimas charlas, dice, yo a vos te defino como amante de las cosas perdidas. A vos te definía. Sí, yo te defino como amante de las cosas perdidas. Pero bueno, evidentemente dentro de ese mundo que es la cárcel, tenía un rol que a todos seducía, ¿no? Y creo que lo dije ahora, después que pasó lo del chico que él se definió en el juicio como un depredador. El depredador depreda si sabe que no va a ser depredado, y siempre depredó por la espalda, nunca en riña. Él no mató a nadie en riña. Siempre fue por la espalda. Porque por ahí se presenta como carteludo cuando el otro está indefenso o por sorpresa. Digo, dentro de la jerga, por eso todos los querían en la cárcel fajar, digamos, ¿no? Lo odiaban. Lo odiaban, pero por cobarde lo odiaban.
no lo odiaban por ser carteludo, digo, porque en la cárcel por Apuñaló de ahí... atrás, golpeó, No, siempre mató de atrás. quemó la cara con mate cocido. Nunca, porque estaba durmiendo. O sea, nunca de frente, digamos, ¿no? Pero bueno, son las personas que tenemos que también reflejan lo que somos, ¿no? La siguiente pregunta ya la contestaste en otro programa aquí en Audiovisión, así que la vamos a simplemente a recordar. Recién ordenado visitó Villa El Libertador vestido de cura. Una nena le preguntó por qué tenía el cuello blanco. Usted le contestó porque era padre. La nena le respondió: mentira, mi papá es padre y no usa ese cuello. ¿Es verdad esto? Es verdad y nunca más lo usé porque tenía razón la nena. Lo que tenemos el cuellito y decimos que somos padres justamente no somos. Así que de ese momento no me vestí más con eso, con el símbolo de ese hábito, digamos, ¿no? Sí, Y sí. siempre andaba común como la gente. Te voy a proponer, Jorge, que dejemos la parte histórica de Adrián y todo lo que dejó su paso por la iglesia. Dije su paso. ¿Para qué estás inhabilitado? ¿Podés bautizar? ¿Podés dar misa? ¿Podés...? En realidad es así. Cuando te llega la dispensa sacerdotal, Sí, es la dispensa de tus responsabilidades pastorales. sí. Que vos no tenés ya una función o una misión en una parroquia. Pero muchos de mis actos tienen la validez porque yo sigo siendo sacerdote, eso no prescribe el orden sagrado. Hay 3 sacramentos que no prescriben: bautismo, confirmación y Eucaristía. Digo, por más que vos te quieras sacar todo lo que quieras, para la iglesia, si vos te bautizaste, ya está, imprime caracteres. Bueno, el orden sagrado también, imprime carácter, eso no se puede sacar. Entonces, si yo genero un acto sacramental, es válido, digamos, ¿no? Más, en un acto privado, es válido. Lo que la iglesia no o cuestionaría si fuera público, digamos, ¿no? Pero la dispensa es para que yo pueda, es la dispensa sobre el celibato para poder casarme por iglesia y es la dispensa de funciones pastorales. Che, Adrián, vas caminando por la calle Congreso, si habrás pasado por Sí. ahí, ¿no? En la Villa Libertador, y te dicen: chau, cura, hey, cura, ¿cómo estás, cura? ¿Te piden que le bautices los chicos? ¿Te piden que...? He bautizado, sí me han pedido, sobre todo que bendiga las casas, las medallitas, las estampas. Sí, muchos. Si la iglesia mañana es abolido el celibato, ¿volverías a adoptar los hábitos? La verdad que no sé. Me parece que no. Pero la verdad que no sé. Si es en una función de acompañamiento social a una comunidad, porque cuando yo entré al seminario siempre dije, mi opción es clara, es por los pobres. Y cuando estaban decidiendo a dónde íbamos los destinos parroquiales cuando éramos diáconos, yo hice algo que en la iglesia se dice que no se hacía, que era pedir a ir a un lugar, porque si decía que si pedías para que te manden al sur, te mandaban al norte. Yo lo aprecio mucho, Monseñor Ñaña, que fue mi rector en el seminario. Yo le dije, mire, mi opción, yo quiero ser, es la opción de Jesús de Nazaret, yo quiero estar entre los pequeños, entre los humildes. Y se ve que me escuchó con mucho respeto y cuando nos dieron el 10 de diciembre del 94 los destinos, Vital y yo soy el último, B corta, me llaman a mí, que yo iba con una incertidumbre tremenda, me dice, vas a Villa Libertador. Y la verdad que yo le agradecí eternamente y él me visitó mucho en Villa Libertador cuando yo era diácono y después cura. Iba a ver si necesitaba algo. Y para la ordenación de cura me dice, ¿qué querés que te regale? Entonces le dije, mire, nosotros tenemos en la parroquia de la villa había un salón grande, un salón parroquial. Digo, mire, me encantaría alquilar unas tribunas tubulares para que la gente pueda ver lo que nunca más vas a ver acá en la villa, que alguien se ordene de cura. Y nos alquiló las tribunas tubulares, así que fue hermoso, era como un microestadio así donde estaban toda la gente, la villa, todas las tribunas llenas. Y compartimos una celebración, la verdad que muy linda y para mí no prescribe y para la gente tampoco prescribe, ¿no? Porque ordenarse, que la gente tenga la posibilidad de ver, digamos, la gente común, la gente simple, la gente de la plaza, los vendedores, ¿no? Fue para mí muy emotivo. Y esa gente, Adrián, te veía vestido de cura hasta que un día fue primatesta, vestido de Sí. no de cura, sino Sí, común. de común, de jean, digamos, hasta que fue primatesta y te reprendió. ¿Cómo fue esa historia? Sí, fue que justo cambiaban al cura que estaba conmigo, que era el Beto Garione, lo mandaban a otro lugar, a Barrio San Martín, Ujú. Plaza de los Burros.
Y yo llegaba, yo andaba con sandalias franciscanas, ¿viste? El vaquero medio roto, ¿viste? Andamos todo el día en las comunidades de base, porque la villa estaba armada en comunidades eclesiales de base. Nosotros durante la semana celebramos misa en casa de familia, hacíamos los bautismos en las comunidades, ¿no? Visitamos a los enfermos. Y los sábados y domingos hacíamos las misas en la parroquia, en la sede. Y ese día la misa era en el patio porque había mucha gente y la capilla era chiquita. Después se agrandó, pero era chiquita en aquel momento. Entonces yo llego y me dice, está el arzobispo, ¿viste? La sacristía es una cosa chiquita. Entonces cuando entro le digo, ¿cómo le va, monseñor? Y lo primero que me dice, no estás vestido de cura, la gente no te va a reconocer. Entonces yo lo miré, yo venía cansado. Bueno, monseñor, le vamos a ver a quién nos reconoce la gente. Entonces me fui para afuera. Entonces después me llama el Beto, bueno, salgamos que ya estamos con la misa. Y la misa era en el patio, había gente arriba de los árboles, arriba del techo, eran despiole. Entonces cuando sale el arzobispo, salimos nosotros y atrás del arzobispo, los chiquitos de arriba gritaban, Padre Adrián, ¿quién es ese sombrerito rojo? El arzobispo. Sí, Adrián, dejaste la iglesia, es decir, te fuiste de la iglesia como representante de ahí y seguís ejerciendo la representación por convicciones, pero te fuiste de ahí y con convicciones te metiste en la militancia política. Nos conocimos en el juecismo, rompiste con el juecismo, yo también, y terminaste siendo nuevamente militante de un sector peronista. ¿Sos peronista? ¿Estás por peronista en la municipalidad? Mira, mi papá era peronista. ¿Municipalidad de Córdoba. De Córdoba. De Córdoba. Mi papá era peronista, mi mamá era radical. Y mi papá siempre destacaba ese compromiso de transformaciones sociales que había hecho el peronismo. Y yo nunca estuve en un gobierno peronista, la primera vez. ¿La primera vez? La primera vez. Yo no estoy afiliado a ningún partido, ¿no? Pero bueno, siempre tuve un rol muy social y las veces que me han buscado es por ese rol social con la comunidad. Estuviste en el CPC de Villa Libertador y hoy te toca manejar parte del presupuesto municipal. En esto que es el presupuesto participativo. Eso. Pero también estuve... Es un sacerdocio eso, hablas con la gente y tratás de convencer y recibís. Me encanta. Te cuento cómo es. El presupuesto participativo es el 10% de la Secretaría de Obras Públicas, que lo determina la gente en qué se gasta. Hay un índice de prioridad social, eso se distribuye a través de los CPC, o sea, el director del CPC tiene que decir qué barrios son, pero hay un índice de prioridad social a partir del censo, que son los NBI, necesidades básicas insatisfechas, y se arma un semáforo. Vos tenés barrios que están en rojo, en amarillo o en verde, de acuerdo a ese índice. Entonces vos no podés elegir cualquier cosa, tenés que elegir quiénes son los más necesitados. Y estamos yendo a los lugares más periféricos de la ciudad, donde pocas veces se ha llegado. Y la verdad que sentarnos con los vecinos, que la gente venga y poder dialogar y ver cómo podemos hacer entre todos resolver los problemas, para mí es un sacerdocio. Dame un ejemplo práctico, porque esto parece ser el discurso de todos los políticos, desde siempre escuchamos lo mismo, el diálogo. Por ejemplo, mira, un caso práctico, el primer taller. ¿Cómo se puede ayudar a alguien prácticamente? Bueno, el primer taller que hicimos fue en Comunidad Renault, en la zona sur. Había cerca de 80 personas. Invité a todos. Digo, en el taller tienen que estar todos. Por allá por barrio San Luis de Francia, por ahí es ese. Está, digamos, de... Un día te crucé con un grupo de gente Sí. y estabas en eso. Estaba en eso, exacto. Está cerca de la parte de atrás de la fábrica Renault. Claro. Digamos, sobre Y circunvalación. la gente cree que la ciudad termina, hay un montón de... No, y sigue un montón de barrios. Y ahí vas vos. Ahí, a las periferias más extremas. Y, por ejemplo, fuimos a Comunidad Renault, invité a todos, hay que invitar a todos, fuimos casa por casa. Todos tienen que saber lo que va a pasar en el barrio. Y lo que va a pasar es bueno, porque depende de ellos. Le dejamos un papelito, una invitación, casa por casa. Es un gueto ahí, la estructura que tiene, la forma, bueno, había como 80 personas. Invité, había un terreno que había un conflicto, digamos, que es un basural, que es un privado. Invité al privado también que venga. Se armó una discusión tremenda y pudimos conciliar. Y ese hombre, ahora nos tenemos que juntar la semana que viene o la otra, porque está de viaje. Él quiere poner a disposición ese terreno para hacer unas canchas de fútbol, que sea, porque no tienen espacio, digamos, para hacer espacio de recreación, ¿no? Bueno, logramos eso, ¿no? Ese espacio, logramos cambiar las luminarias, ahora vamos a hacer la planchada para la parada de colectivo, porque cuando llueve se mojan todos los chicos y se embarran. Cuestiones concretas de la vida de la gente, porque el presupuesto participativo es la microplanificación, son cuestiones pequeñas,
pero que la gente decide cómo resuelve eso pequeño. O sea, yo no te voy a hacer el GAN y te voy a... Pero sí, esas cosas sí se pueden hacer, ¿no? Cordón cuneta, bueno, y vamos avanzando y tenemos un año para poder aplicarlo. Parecía que estás muy imbuido de las últimas gestiones de gobierno de Córdoba por referirte a obras, pero no al hambre que tiene la gente. Mira, yo cuando lo escuchaba hoy al comienzo, toda macropolítica tiene impacto en la micropolítica o en la microeconomía. Y eso se ve en las comunidades. Ahora, en las comunidades nuestras, que se organizan porque es una cuestión natural, la organización social, la solidaridad no es una virtud, una necesidad biológica, no deja que nadie tenga necesidades. Por lo menos en los lugares donde nos movemos, por ahora ese no es un problema. Es un problema resuelto mínimamente ahora, no sé qué va a pasar después. Y otro detalle que me sorprende y los respeto un montón, digamos, ¿no? El otro día estábamos comiendo en Villa Libertador. Sí, le digo, ¿y qué me dicen de mi ley? No hay otra, dice. La gente sigue sosteniendo, la gente humilde, sigue sosteniendo eso. Bueno, y yo los acompaño y los respeto, digamos, porque es un proceso. Pero la gente en el tema de necesidades básicas es muy organizada y muy solidaria. Si no hubiese muchísimos índices de desnutrición y en Córdoba no hay. Si no saltaría en los dispensarios. Adrián, un estudio que hizo Analogía, una de las encuestadoras, me llamó poderosamente la atención. Ha dejado de ser prioridad para la gente la inflación, la inseguridad. La prioridad, ¿sabes cuál es? El desempleo. Bueno, hay que ver en qué lugar, porque en las barriadas siempre han estado en la informalidad. Hay economía, hay una organización económica paralela y distinta, digamos, en la Plaza de Villa Libertad, una economía tremenda y está en la informalidad. Lo sacaron de la plaza ahora. No. ¿No están ahí en la circunvalación? No, en la circunvalación, ¿viste lo que es la circunvalación? Es un shopping. Bueno, pero en la plaza sigue en la plaza. Ah, sigue la plaza. Claro, nada más que está organizada con las carpas, todo, algo muy, muy bonito quedó. Es precioso. No, lo de circunvalación es una cosa. No, la circunvalación increíble. No, ¿y cómo llegó la organización ahí? Porque uno pasa ahora y ve todo organizado. Y fue a partir de peleas. Era una polvareda y cómo se ubicaban con los tablones en el mejor lugar. Pero bueno, es parte, digamos, de este mundo por ahí ingrato y que uno tiene que poner muchas veces la dignidad para poder lograr satisfacer alguna necesidad. ¿Vos lo votaste a Milei? No. ¿Lo votarías a Milei? Yo no, pero respeto mucho, sobre todo a mis hijos, que sí lo votaron, con un montón de jóvenes, y que me daban un montón de explicaciones y justificaciones. Yo no las comparto, pero los respeto mucho. Y creo que los cambios vienen cuando tenemos las posibilidades, las mayorías de poder decidir, y hoy las mayorías decidieron otra cosa, quizás por una decepción muy grande, quizás también por una falta de conducción y de liderazgos poco claros o repetitivos, y la gente buscó algo disruptivo, y eso disruptivo son los jóvenes, porque son las mayorías, hoy que votan son jóvenes, ya no son los grandes. La verdad que es la democracia, es el juego del demos, ¿no? Demo del pueblo que elige, y tenemos un tiempo, una temporalidad de 4 años, y habrá que ver qué pasa en este tiempo. Ahora, lo que sí, no podemos dejar de desconocernos entre nosotros, por más que uno haya elegido lo que haya elegido, ¿no? Con los resultados en la mano, ¿cómo es el futuro? ¿Cómo lo ves? Aunque los chicos sigan confiando y se achican los índices de confianza. Argentina me parece que es un país pendular, ¿no? En una década se va a la izquierda, en la otra se va a la derecha. Ahora se va a una experiencia novedosa y nueva de alguien que no viene de la política y que empieza a tomar medidas que no todos comparten. Algunos buscan cómo posicionarse o usarlo y aprovecharlo a Milei, digamos. Algunos no opinan mal de él por perder voto. Me parece que es un aprendizaje. Yo la verdad que no tengo miedo. El tema es ver cómo, insisto, cómo nos organizamos como sociedad, y las bases, las barreras están organizadas, nada más que han elegido otra cosa. Las 3 veces que respondiste sobre ese eje que hemos tocado el último, hablaste desde los otros, desde lo personal. ¿Qué crees que nos va a pasar? ¿Qué te pasa?
Es extraño, vos sabés que... Porque, a ver, a mí no me gusta. Y sin embargo tengo que compartir con aquellos que han elegido eso. Y por ahora, el impacto de esta macroeconomía que creo que impacta más en la clase media que en las clases bajas, porque siguen cobrando, por ejemplo, los planes los siguen cobrando, no se lo han sacado. Y siguen no teniendo nada, muchos. ¿Y sabe lo que la gente percibe? Que lo ha dicho, que yo lo pensé antes que lo dijera Milei. La gente lo percibe como un Moisés, un liberador. Entonces, ¿liberador de qué? Liberador de aquellos que te condicionan. Un montón de gente de los comedores, del movimiento tal de izquierda, me dijeron que si no iba a la marcha, por eso no hay piquete, por eso no hay más corte, porque la gente ya no tiene el miedo de perder lo que tiene, así sea poco, digamos, ¿no? Creo que es un tiempo de estar ahí atento, de esperar y ver qué pasa. ¿Me dejás la última, Pinocho? Por supuesto, como siempre. Adrián Vitali, ¿cómo te llevas con Dios? Con Dios me llevo muy bien. Y a medida que voy envejeciendo, vamos profundizando más la relación. Hace como 15, 20 días, Sergio Carrera me hizo una nota en La Voz. Gran periodista, Sergio. Un amigazo, Sergio. Y me dice, che, pero son más cura que los curas. Le digo, vos sabés que con tus preguntas y tu entrevista me has desnudado eso. Y la verdad que yo me levanto todas las mañanas, hago mis oraciones, como lo hacía siempre, pero ahora lo hago con un poco más de convicción, creo que una relación muy personal, digamos, ¿no? Y sobre todo siempre descubriendo a ese Dios en el más limitado, en el más pobre, en el vulnerable. Esa es mi relación profunda con Dios, ¿no? Bueno, Adrián, ha sido un gusto. Jorge. Y la gratitud por haber venido. No, muchas gracias y siempre es un gusto, ¿eh? Muy amable.